Buenos días. Buen día, Diego. Buen día, jóvenes. Buen día, Romina. Buen día, Vania, Alexa, Gaby. Buen día con todos. Buenos días, profe. Buenos días, Vania. A ver, saludos a todos, jóvenes. Alexa, Gaby, Hiromi, buen día. Vamos a empezar la clase del día de hoy, lunes 6 de diciembre. A ver, nos toca el día de hoy geometría, así que se van ubicando en su libro de geometría. Estamos trabajando lo que es pirámides. A ver, mientras ingresan sus compañeros. Saludos a todos. Vamos a empezar entonces. A ver, en su libro de... ¿Qué tal, David? Saludos a todos, jóvenes. A ver, se ubica en la página 16 de su libro, página 16. ¿Listo, jóvenes? Estamos trabajando lo que es pirámides, recordando siempre las formulitas para calcular el área total, el área lateral y el volumen de cualquier pirámide. Habíamos desarrollado hasta el problema número 3, ¿cierto? Vamos a continuar, a ver, ¿me confirman ahí, jóvenes? Como les decía, problema número 3, jóvenes, ubíquense en el problema. A ver, ¿me confirmas, Diego? Coincide la página 16 del libro de geometría. Se ubican en geometría, jóvenes. Profe. Buenos días, profe. Buen día, Yacid. Sí, profe, sí coincide la página. La página 16. Ejercicio número 3, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. Problema número 3. Aquí estamos, jóvenes. A ver, ¿me confirman todos? ¿Estamos ahí? Ya estamos al corriente. A ver, los demás compañeros. Listo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Problema número 3. Pero no olviden, jóvenes, las formulitas con las cuales vamos a trabajar. A ver, por acá vamos a anotar las formulitas para que lo tengan en mente. Dice, problema número 3, calcular el volumen de una pirámide hexagonal regular, sabiendo que las aristas laterales miden el doble del lado de la base. Es lo que me dice el problema número 3. ¿Listo? A ver, como me pide el volumen, entonces ustedes más o menos se van guiando cuál es la formulita para hallar el volumen de una pirámide cualquiera. Busquen la formulita del volumen, la fórmula general. El volumen de una pirámide se calcula multiplicando ¿quién? Para una pirámide el volumen es 1/3, revisen sus fórmulas, volumen de una pirámide es 1/3 de ¿quién? Del área de la base, multiplicado por la altura. Esa es la fórmula para poder calcular ¿qué cosa? El volumen de una pirámide cualquiera. ¿Está bien? Listo. Pero en el problema número 3 me pide ese volumen, con esta formulita que vamos a usar. Pero me dice de una pirámide hexagonal regular, sabiendo que las aristas laterales miden el doble del lado de la base. Y el lado de la base es A. O sea, debo dibujar por acá nuestra pirámide. Una pirámide vamos a dibujar. A ver, me da un poquito de espacio acá. Listo. A ver, pero como es una pirámide hexagonal, la base de esa pirámide debe ser un hexágono. Entonces, primero dibujo al hexágono. Aproximadamente por acá, dibujo al hexágono. A ver, jóvenes, atentos acá, miren. Vamos a dibujar al hexágono aproximadamente. A ver por acá, porque me dice que es una pirámide hexagonal. Dibujamos primero los lados de la base. Aquí tengo al hexágono aproximadamente. Ahí está, la base es un hexágono. Luego buscamos por acá, en la parte superior, la cúspide o el vértice y unimos, ahí está, con cada vértice de la base. Estamos dibujando la pirámide del problema número 3. Ubíquense ahí, jóvenes. Ahí está, primero dibujamos, van dibujando, miren, primero se dibuja la base y luego, a ver acá aproximadamente,
Un poquito por acá lo voy a poner para que se vea. Listo. Ahí está. Es una pirámide hexagonal, porque su base es un hexágono. Pero dice hexagonal regular, sabiendo que las aristas laterales miden el doble del lado de la base. Y el lado de la base mide A. Me dice que la base, ¿cierto? El lado de la base mide A. Vamos a colocarla. Este lado de la base mide A, pero todos deben medir A. ¿Por qué? Porque es un hexágono regular. Es un hexágono regular, no lo olviden. Y todos los lados de la base deben medir A. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? A ver. Sabiendo que las aristas laterales miden el doble del lado de la base. Aquí está, mira, a ver. Si el lado de la base mide A, la arista lateral, esta es la arista lateral, esta arista lateral mide el doble, dice. Si el lado de la base mide A y la arista lateral es el doble, ¿cuánto medirá entonces la arista lateral? Si es el doble, debe medir 2A. Claro, es el doble del lado de la base. Si la base mide A, la arista lateral mide el doble. ¿El doble de quién? Del lado de la base. Y la base me había dicho que mide A. Ahí está. Muy bien, y con esos datos me pide calcular el volumen. Pero para calcular el volumen necesito calcular el área de la base y también necesito, ¿quién? La altura. No tenemos la altura acá, vamos a trazarlo. La altura se ubica desde el vértice superior, trazo hacia el medio de ese hexágono, hasta aquí. Por aquí debe ubicarse, ¿qué cosa? Ahí está, la altura. Y las alturas siempre forman ángulos de 90 grados. Ahí está la altura. Esa es la altura que necesitamos también calcular. Vamos a ponerle H. La altura H. Listo, jóvenes. Pero como dato me dice de que para poder calcular, atentos, el área o el volumen de un prisma o de una pirámide cualquiera, en este caso la pirámide hexagonal, yo debo multiplicar 1/3 del área de la base por la altura. Pero la base es un hexágono. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba el área de un hexágono? Lo hemos hecho varias veces, no lo olviden. El volumen es igual a 1/3 ¿de quién? Del área de la base. El área de la base, miren la figurita, la base qué figura es? Es un hexágono. ¿Y cómo se calcula el área de la base? El área de la base es un hexágono. ¿Cómo calculamos el área de un hexágono? ¿Se acuerdan ustedes? Había una formulita para calcular el área de un hexágono. Cuando nosotros teníamos un hexágono, ¿se acuerdan que formábamos 6 triángulos? ¿Qué tipo de triángulos eran? 6 triángulos equiláteros. Entonces la formulita para el área de un hexágono era 6 veces ¿quién? El área de un hexágono. ¿Y cómo, perdón, el área de un triángulo equilátero? ¿Y cómo calculamos el área de un triángulo equilátero? Era 6 veces lado al cuadrado por raíz de 3 ¿sobre cuánto era? Sobre 4. No lo olviden. El área de un hexágono siempre, les hice notar las clases anteriores, el área de un hexágono siempre es 6 veces lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, porque son 6 triángulos equiláteros. Y esta formulita que ustedes ven acá, del lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, es la fórmula del área de ¿quién? De un triángulo equilátero, no se olviden. Muy bien. Entonces, ahora sí, diremos, ¿cómo calculamos el área de ese hexágono, profesor? Aquí está, 1/3 del área de la base. Pero el área de la base es 6 veces, ¿quién? Lado al cuadrado. ¿Pero cuánto mide el lado de ese hexágono? Ahí lo tienen. ¿Cuánto mide el lado del hexágono? 2A. Aquí está, el lado. Acá está el lado del hexágono, mira. A. 6 veces es el lado A al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ahí está. Todo esto corresponde al área de la base. 6 veces lado al cuadrado, que es el lado mide A, el lado del hexágono, por raíz de 3 sobre 4. Ya tengo el área de la base. Multiplicado por ¿quién falta? Por la altura. ¿Y cuánto mide la altura de ese prisma? O perdón, de esa pirámide. Parecidos son, pirámide y prisma. ¿Con cuánto mide la altura de esta pirámide, profesor? Para ello hay que hacer un tracito más. Mira, otro trazo. Yo voy a unir el centro
de ese hexágono con el vértice. Ahí está. Si lo uno, acá lo he unido, ¿cuánto medirá esa distancia del centro al vértice? ¿Cuánto medirá, jóvenes? A ver, a ver, a ver. Ah, muy bien, mide A. Perfecto. ¿Por qué, profesor? Porque te acuerdas que cuando unes el centro de un hexágono con cualquier vértice, ¿cierto? Forman triángulos equiláteros. Si el lado de ese hexágono mide A, entonces todos los lados del centro hacia cada vértice van a medir A. Por eso es que también mide A. Muy bien, entonces acá también debe formar 90 grados. Mira, ¿qué triangulito tengo por acá? Mira, a ver. Tengo un triangulito, por acá le voy a colocar el vértice, a ver. O, por acá le voy a colocar A, A o P. Miren ese triangulito A o P. Es un triángulo conocido, es un notable, ¿lo pueden ver o no? Es un notable, ¿de cuánto es? A ver, ahí está el centro, mira, ve. AOP es un triángulo rectángulo notable. ¿De cuánto será? ¿Se acuerdan? Si un cateto vale A, la hipotenusa vale el doble, 2A. Es un notable. Profe, de 7 y 53. O estoy... 37 y 53 es 345. no. Sí, sí. Es el de Ah, 30 y 60. 60. Porque si a 30 se opone a 90 se opone el doble, 2A. Claro, es el notable 30 y 60. Si a 30 se opone a 90 el doble, 2A. Y a 60, a raíz de 3. Ese es el notable. Observa, ¿dónde está, profesor? Si aquí está A, el ángulo de acá arriba debe ser 30 grados. Y el de acá abajo debe ser 60. Entonces, ¿se acuerdan? Mira, ¿se acuerdan? Si a 30 se opone A, ahí está, mira, a 90, 2A, y a 60, ¿cuánto se opondrá? A 60 es la altura, mira, ve. Pero a 60 en el notable, ¿cuánto se opone? A raíz creo que era. A No, raíz de 3. a raíz de Si a 30 se opone a 90, 2A, a 60, a raíz de 3. Ya tengo la altura, mira, ve. Dense cuenta de que la respuesta para este problema debe estar en función de A, mira, ve. Claro, porque no conocemos ese lado. Entonces, profesor, ya tengo la altura. Repasamos. Profesor, el volumen es igual a 1/3 ¿de quién? Del área de la base. Todo esto es el área de la base. 6 veces la arista al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Por la altura. ¿La altura dónde está? Aquí está la altura. ¿Ve? La altura vale a raíz de 3. Listo. El resto es resolver la operación. A ver, me van a decir por acá cuánto va a salir. A ver, atentos. A ver, por acá vamos multiplicando. A ver, dime, David, ¿qué pasó? Dime, te escucho. ¿Y por qué lo va a multiplicar por a raíz de 3? Ya, por lo siguiente. Mira la formulita. ¿Cómo calculamos el volumen de un prisma? 1/3 por el área de la base y por la altura. ¿Y quién es a raíz de 3? Es la altura, ¿cierto? Estamos multiplicando utilizando la formulita que está acá, porque me pide el volumen. Listo, ahora sí multiplicamos. Dime, ya sí, te escucho. Ya sé cuánto sale. Ajá, muy bien, ya tiene resultado, ya sí. ¿Cuánto salió? A ver. Profe, le digo acá por el micrófono o por chat. Ya, a ver, listo, entonces multiplicamos. Primero multiplicamos acá, mira, los numeritos. 1 por 6 me daría 6. Pero aquí hay algo, mira, miren, jóvenes. Multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3. ¿Cuánto es? Raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto será? A ver, miren. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. Claro. Raíz de 9 o raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Es lo mismo, ¿cierto? Profesor, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9. ¿Y cuánto es raíz de 9? ¿Cuánto es raíz de 9? Raíz de 9 es 3, ¿cierto? Me quedó 3, profesor. 3, ¿por quién? Por este numerito. 3 por 6, 18. 18 por 1 sigue siendo 18. Vamos a colocar por acá. Al costadito multiplicado, mira. A cuadrado por A cuadrado por A, ¿cuánto sería? Al cubo, ¿cierto? Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base A, los exponentes se suman 2 más 1 que hay acá, 3. Sobre, y en el denominador, ¿quién está quedando? 3 por 4 nos daría 12. Listo, ya queda solamente simplificar. A ver, simplifiquen. ¿Qué le sacamos arriba y abajo? ¿Qué le sacamos arriba y abajo? Le sacaríamos mitad, tercia, cuarta, quinta, sexta. ¿Qué le sacamos? Profesor, veo que los dos tienen sexta, mira, ve. 18 y 12 tienen sexta. Sexta de 18, 3. Sexta de 12,
2. Nos quedó de que el volumen sería 3 medios multiplicado por A elevado al cubo. Eso sería el volumen de este o de esta pirámide. Muy bien, y marcamos por alternativa la A. Ahí está, jóvenes. Solución al problema número 3. Complétenlo rapidito, jóvenes. Nos pasamos al problema número 4. Profe, ¿puede volver a explicar desde la fórmula, por favor? Ya, ok. A ver, a nosotros nos piden calcular, mientras van anotando, el volumen. Dice, calcular el volumen de una pirámide hexagonal. Dibujé la pirámide hexagonal porque la base es un hexágono y unimos todos los vértices. Y como me pide el volumen, la formulita para calcular el volumen es 1/3 ¿de quién? Del área de la base por la altura. Esa es la fórmula. Profesor, necesito el área de la base y necesito la altura. Porque 1/3 simplemente se coloca, ¿cierto? Porque es una constante. Profesor, pero la base, ¿qué figura es? Es un hexágono. ¿Y cómo hallamos el área de un hexágono? Aquí está la formulita. Área de la base es área de un hexágono. ¿Y cómo se halla el área del hexágono? 6 veces el área del triángulo equilátero. 6 veces lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Todo esto es la fórmula del área del hexágono. Entonces, por aquí va. El área de la base, profesor, reemplazando, mira, aquí está. 6 veces a al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Por qué a? Porque me dice que en el problema la base, su lado mide a. Aquí está, mira, el lado mide a. Por eso es que 6 veces a al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Hasta aquí, ok, 1/3, y aquí tengo el área de la base. Faltaría la altura, profesor. Para hallar la altura, ¿qué hemos hecho? Tracé la altura del vértice superior perpendicularmente hacia el centro del hexágono. ¿Y qué hice luego? Esta altura es la que necesito. Uní el centro, ¿con quién? Con un vértice cualquiera, ¿cierto? Y al unir con un vértice cualquiera, nos damos cuenta que este segmento OA también mide A. ¿Por qué? Porque en todo hexágono, acá está, mira, en todo hexágono, si unes el centro con cada vértice, se forma un triángulo equilátero. Y ese triángulo equilátero tiene todos los lados iguales. Si este lado de la base mide A, entonces todos estos pedacitos también deben medir A. Por eso es que de aquí, desde O hasta A, también mide A minúscula. Y nos damos cuenta de que en el triángulo AOP es un triángulo notable. Aquí está, mira el triángulo notable. Un cateto vale A y la hipotenusa vale el doble. Si el cateto vale A, la hipotenusa el doble, 2A. Entonces diremos, si a 30 se opone A 90 el doble, 2A, y a 60, A raíz de 3. Tal y como me dice el notable. Aquí está, mira, el notable. Entonces ya tengo la altura, mira. Ya tengo la altura. La altura vale A raíz de 3. Lo reemplazo, aquí está, A raíz de 3. ¿Qué hago luego? Reemplazamos o multiplicamos ya. Primero los radicales, para que no nos estorben los radicales. Y hemos dicho, raíz de 3 por raíz de 3. Ustedes saben que cuando los radicales tienen el mismo índice, o sea, los dos son raíz cuadrada, sería raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. En su mente, raíz de 9. ¿Y cuánto es raíz de 9? 3. O sea, cuando yo multiplique raíz de 3 por raíz de 3, me va a salir de frente 3. ¿Está bien? Porque es raíz de 9, y raíz de 9 me da 3. 3, ¿por quién, profesor? Por el otro numerito que está acá, mira. 3 por 6, 18. 18 por 1 sigue siendo 18. Y al costadito, ¿quién? A al cuadrado por A es A al cubo. Sobre, y en el denominador tenemos 3 por 4 me da 12. Ahí está en el denominador. ¿Listo? Ahí lo tengo. Muy bien. Y nos tocó simplificar simplemente ahora. 18 y 12 le sacamos sexta. Sexta de 18, 3. Sexta de 12, 2. Nos quedaría 3 medios por A al cubo. Ahí está la solución. Muy bien. Listo, jóvenes. Ahora sí, ya habiendo explicado esta parte, pasamos al siguiente problema. Problema número 4. Muy bien. Ahora sí ya lo subo porque han tenido tiempo suficiente para poder anotarlo. Problema número 4, ¿quedó claro, supongo? ¿Quedó claro? Pasamos al problema número 5. Lo voy a bajar por acá. Profe, ¿y cuáles son las fórmulas para hallar una esfera? Ya las fórmulas es el área total. Primero el área es 4pi por el radio cuadrado. Para hallar el volumen, 4/3. A ver, 4/3 por pi por radio al cubo. ¿Cierto? Esas son las formulitas. Pues sí, profe, porque en el libro, profe, parece todo mal. Ah, no han salido las formulitas. Ah, ya. No, profe. Ya. Cuando toque un problemita justo el de esferas, aquí lo voy a anotar. Lo anoto. Ya.
Ya, no te preocupes ahí, no problem. A ver, seguimos acá. Borro todo esto. Problemas 5 y 6. Listo. A ver, continuamos con el problema número 5. ¿Cierto? A ver, un momentito. Problema 4 creo era, ¿no? Sí, 4. El problema número 4 era. Ya hicimos el problema número 3. A ver, lo subo. 4 y 5 es problema 4 y 5. Problema 4 y 5. Así de 2 en 2 avanzamos. Listo. Aquí. Ya, a ver. Vamos dibujando acá. El problema número 4 me dice, se tiene un cono cuyo volumen es igual al de un cubo de 24 centímetros cuadrados de área total. Determinar el volumen del cono. A ver, como me habla de un cono, vamos a dibujar a ese cono. ¿Está bien? Dibujamos entonces al cono. Ya ustedes lo conocen, entonces aproximadamente por acá vamos a dibujar al cono. Aquí tenemos al cono, aproximadamente, vamos a ubicar por acá la base de un cono, saben que es un círculo, aproximadamente. Ahí está el cono. Listo, el centro. Ahí está. A ver, dice lo siguiente. Se tiene un cono cuyo volumen, el volumen del cono, me dice que es igual, ¿a quién? Al volumen de un cubo. Ahí está. Miren, el volumen de un cono, se tiene un cono cuyo volumen es igual al volumen de un cubo, de 24 centímetros de área total. O sea, el cubo tiene un área total del cubo, a ver, área total del cubo, me dice que es igual a 24 centímetros cuadrados. Es lo que me dice el problema. ¿Está bien? De área total. Determinar el volumen del cono. Vamos a calcular ¿qué cosa? El volumen del cono. A ver, atentos. Como me dice que el área total de un cubo es 24 centímetros cuadrados, ustedes se acuerdan, ¿cuál es la formulita para hallar el área total de un cubo? Recuerden, a ver, si no revisen las formulitas, área total de un cubo, eso era en prismas. Retornen un poco. ¿Cómo calculamos el área total de un cubo? A ver, revisas y me dices, el área total de un cubo es, ¿lo encontraste? 6 veces la Al cuadrado. arista al cuadrado. Exacto. Ese es el área total de un cubo. ¿Y esto es igual a cuánto? A 24, profesor. Muy bien, ahí está, 24. Profesor, ¿puedo hallar acá o reducir? Por supuesto, el 6 se está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. ¿Y cuánto sería? A ver, 24 entre 6 nos daría... 24 entre 6 nos da 4. ¿Cierto? Profesor, pero ya lo tengo ya. Entonces, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría A? A valdría 2. ¿Por qué, profesor? La potencia pasa como raíz cuadrada de 4, 2. Profesor, A es 2, pero acuérdense de que A es la arista del cubo, ¿cierto? Profesor, y si tengo la arista del cubo, ¿podría calcular el volumen del cubo? Por supuesto. ¿Cuánto vale o cuál es la formulita para calcular el volumen de un cubo? Revisa en el cubo, volumen del cubo, ¿cuál es la formulita para calcularlo? A ver, ¿lo tienes? En un cubo es la arista al... Lo encontraste en el cubo. Volumen de un cubo. Lo encontraste, vamos, me dices. Yo ya lo tengo acá, pero El tienes que cubo. acordarte tú. ¿Arista al? Al cubo. Al cubo, muy bien. Esa es la formulita para hallar el volumen de un cubo. Profesor, ¿puedo calcularlo? Por supuesto, porque tengo la arista. ¿Cuánto vale la arista del cubo? Vale 2. 2 al cubo. ¿Cuánto es el volumen del cubo? Ya lo tengo. El volumen del cubo sería 16. 2 al 8. cubo. 2 al cubo, 8, claro. 8 centímetros cúbicos. Profesor, ya se acabó, por supuesto. ¿Y marco 8? Así es. ¿Pero por qué? Si me pedía calcular, a ver, ¿qué me pedía calcular? El volumen del cono. ¿Pero qué me dice acá? Mira, a ver, ¿qué me decía? De que el volumen del cono es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? Al volumen del cubo. Si yo calculé el volumen del cubo, entonces, profesor, puedo decir que ese volumen del cubo es igual a ¿quién? Al volumen del cono.
Claro, por lo tanto el volumen del cono también debe valer 8 centímetros cúbicos. Porque es lo que me dice el problema. Acá dice, mira, se tiene un cono cuyo volumen es igual al del cubo. Ajá, por eso colocamos este dato. Y se acabó entonces el problema número 4. Ahí lo tienen, completen y vamos a pasar al siguiente problemita, al siguiente. Voy dibujando ahí mientras completan ustedes. Problema número 5 me dice, el diámetro de la base de un cono recto de revolución mide 20 centímetros. Nuevamente el cono. Dibujamos un cono, nuevamente por acá, aproximadamente. Ahí está. Vamos a dibujar ese cono. Listo. Dime, David, te escucho. Profe, ¿cómo es semiperímetro de la base? Eso, Semiperímetro quiere decir que es la suma de todos los lados, ¿cierto? Entre 2. Ese es semiperímetro. ok, La suma de todos los lados entre 2. ¿Ok? Muy bien, por acá dibujamos al cono. A ver. Aproximadamente. Ahí está, el centro del cono. Listo. Y me dice por acá lo siguiente. El diámetro de la base de un cono recto mide, un cono de revolución recto mide 20 centímetros. Si el diámetro mide 20 centímetros, les pregunto, si el diámetro mide 20 centímetros, ¿cuánto medirá el radio? El radio debe medir la mitad, ¿cierto? Por acá tengo el diámetro. Este diámetro me dice que mide 20 centímetros. Como mide 20 centímetros, el diámetro debe ser la mitad, profesor. O perdón, el radio. El diámetro mide 20, el radio debe medir 10 centímetros. Ahí está. Muy bien, ¿qué más dice? Si las generatrices forman un ángulo de 60 grados con el plano de la base, encontrar el área total. Profesor, ¿dónde va 60 grados? Las generatrices están por acá, mira. Generatriz. Las generatrices forman, me dice, un ángulo de 60 grados con el plano de la base. O sea, ¿con quién? Con el círculo. Con ese círculo, aquí, profesor, forman, ¿qué cosa? Un ángulo de 60 grados. Las generatrices. O sea, una generatriz con la base 60, la otra generatriz con la base también debe ser 60. Es lo que me dice el problema. Las generatrices forman un ángulo de 60 grados con el plano de la base. Encontrar el área total. Me pide calcular el área total de ese cono. ¿Cómo se calcula el área total de un cono? ¿Lo tienen? ¿Cómo se calculaba? Pi por el radio multiplicado por ¿quién más? generatriz más la radio. Generatriz. Muy bien. Generatriz más el radio otra vez. Muy bien. Claro, esa es la formulita para hallar el área total. Profesor, pero para ello necesito ¿qué? Necesito la generatriz y el radio. El radio sí lo tengo, acá está, mira, vale 10. El radio vale 10. Faltaría hallar la generatriz. Pero para ello nos ayudamos un poco con ese ángulo. Profesor, es un notable, por supuesto. Yo uno el vértice, la cúspide con el centro, y como es un cono recto, debe formar 90 grados. Y tengo un notable, ¿lo viste o no? ¿Notable de cuánto? Por supuesto que lo viste. Notable de 60 y 30. 60 y 30 o 30 y 60, que es lo mismo. Entonces por acá, 90, 60, acá sería 30. Y me acuerdo ese notable, lo he visto hace un momento, profesor, por supuesto. ¿Te acuerdas? A ver, mira. Si a 30 se opone 10, mira. Exacto. Sí, la generatriz 2A. Exacto. Profesor, a 30 se opone A valdría 10. A 90 se opone el doble, 2A. La generatriz vale 2A. ¿Cierto? Pero como A vale 10, 20. la generatriz valdría 2 por 10, ¿cierto? Mira, la generatriz es 2A. ¿Pero A dónde está? A 30 se opone A vale 10. 10 por 2, la generatriz valdría 20. 20 centímetros, profesor. Ya lo tengo ya. Tengo el radio, tengo la generatriz, ya puedo hallar el área total. El área total sería simplemente pi, ahí está, mira, por el radio. Ya conocemos el radio, a ver, me dicen cuánto vale el radio, ahí está el radio, ¿vale? Vale 10. 10. El radio vale 10. Multiplicado por la generatriz. La generatriz, ¿cuánto vale? Lo tenemos, ¿vale? 20. Claro, acá está, ¿cierto? Ajá, muy bien. 10. Y más 10. Más el radio, que vale 10. Listo, ya salió, ya mentalmente lo sacaron. ¿Cuánto sale todo ese producto? 300. Área total. 300. Exacto, muy bien. 20 más 10 es 30.
30 por 10, 300 pi, no se olviden, 300 pi, a ver, ¿en qué unidades estaba? Como estaba en centímetros, sería centímetros cuadrados. Ahí está, jóvenes, anoten la solución del problema número 5, anoten la solución y vamos a pasar al siguiente problema, problema número 6. Completen las figuritas para pasar al problema 6. Todavía tenemos tiempo, sí, un par más si nos da el tiempo. Me votó. Dime, David, ¿anotaste o no anotaste, David? Profe, AP, profe, ¿qué era? Pirámide. A mayúscula P Minúscula. es el apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Y A minúscula, sí. Y A minúscula P era el apotema de la base. Y profe, ¿y qué es un apotema? O de... Ya, el apotema, por acá. A ver, algunos no han anotado, creo, ya voy a... El apotema es la distancia, depende de la pirámide o de la base. El apotema de la pirámide es la distancia que hay entre las caras, o sea, de la cúspide hacia el punto medio, ¿cierto?, de la base. Este es el apotema de la pirámide. Sería la altura del triángulo que forma la cara lateral. Y el apotema de la base es la distancia del centro hacia un punto, al punto medio del lado de la base. Esa es la diferencia. Apotema de la pirámide es la altura del triángulo. Y apotema de la base es la distancia del centro, del cuadrado de esta base, al punto medio de su lado de la base. Esa es la diferencia. A ver, vamos a problema número 5. A ver. Entonces acá, rapidito, miren, aquí habíamos dicho en el problema número 5, así rapidito. A ver, aproximadamente teníamos acá. Ahí está. Teníamos los datos por acá. Me decía de que formaba 60 grados la generatriz ¿con quién? Con la base del círculo. Y me daba como dato el radio que era 10. Bueno, me decía que el diámetro, ¿cierto? El diámetro mide 20, por lo tanto el radio debe medir la mitad, 10. Y como era un notable de 30 y 60, si a 30 se opone 10, a 90 el doble, 20. La generatriz valía 20, ¿cierto? Claro, porque si aplicamos el notable te decía de que a 30 se opone A, o sea, A vale 10, y a 90 se opone el doble, 2A. Y como A vale 10, 2 por 10, me salía 20, ¿cierto? Luego me pedía calcular el área total. El área total del cono se calculaba multiplicando pi por quién, por el radio, tienes esa formulita, el radio que vale 10, multiplicado por quién, la generatriz que sale 20, más el radio que era 10. Multiplicando todo esto, 20 más 10 es 30 por 10, nos daba 300 pi centímetros cuadrados, ¿cierto? Centímetros cuadrados. Ahí está, esa era la solución del problema número 5, ¿cierto? Si has estado atento, lo has tenido que ver. Ahora lo he copiado nuevamente para pasar al problema siguiente. ¿Listo? A ver. Esa era la solución para el problema número 5. Pasamos al problema 6. Ok, excelente. Muy bien. Problema número 6. Solo que cuando toca el problemitas hay que enseñarlo, hay que explicarlo lento. Listo. Problema número 6. Nuevamente me habla de un cono. Seguimos con el cono. Ya después de este cono se irán a comer su helado. Listo. A ver. Por acá. Volumen de un cono. Aquí está. Aquí está. Vamos a dibujar nuevamente a un cono. Listo. Aquí tengo el cono aproximadamente. El centro. Y siempre ubicando su diámetro. Y trazando también la altura. La finalidad es formar ese triángulo para poder trabajarlo. ¿Listo? Dice, el volumen de un cono circular recto de 32 metros de diámetro. A ver, les pregunto, si el diámetro vale 32, ¿cuánto medirá el radio? ¿Cuánto medirá el radio? ¿El radio valdrá? A ver, ¿lo tienen? Si el diámetro vale 32, el radio debe valer La mitad. la mitad. La mitad de 32, 16. ¿Cierto? Tengo el radio, profesor. Muy bien. Me pide calcular ¿qué? Me pide calcular, profesor, el área total.
El área total de un cono se calcula multiplicando pi por el radio, multiplicado por la generatriz, más otra vez el radio. Esa es la formulita que ya lo tienen en mente. Muy bien. Entonces, con esos datos nosotros vamos a calcular, ahora sí, ¿qué cosa? Lo que nos pide el área total. Profesor, necesito la generatriz, no lo tengo. Falta la generatriz. Muy bien. Pero acá me dice claramente que el volumen de un cono, ¿cierto? De 32 metros de diámetro el volumen vale 1024 pi. 1024 pi. Es lo que vale el volumen de este cono. Como el volumen vale 1024 pi, ya lo tenemos, ya tenemos el radio fácil, mira. ¿Cuál es la formulita para calcular el volumen? ¿Lo tienes? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la formulita para calcular el volumen? Sí, lo tienes. Exacto, sería 1/3, ¿cierto? Claro, a ver un momentito. Sería por acá 1/3, la red, ahí está, ahora sí. 1/3 del área de la base, ¿cierto? Pero es el área de la base del círculo. Pi por radio al cuadrado y multiplicado ¿por quién? Por la altura. Y esto es igual a 1024 pi. ¿Cierto? Claro, porque tenemos el volumen. Profesor, se puede ir reduciendo, por supuesto, mira, ve. Aquí podemos ir reduciendo algo. Sí, por supuesto, mira, ve, aquí. Profesor, pi se va. Muy bien. Pi se va con pi. Ahí está. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos? Pero el radio lo conocemos, por supuesto. Ese radio lo conozco, que sería radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio de este cono? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale su radio? 16. 16 sería entonces, profesor, 16 al cuadrado, pero como lo conocen, 16 al cuadrado, a ver, ¿cuánto es 16 al cuadrado? Por h sobre 3, ¿cierto? Sobre 3 es igual a 1024. Ahí lo tienen, 16 al cuadrado, 200, a ver. 56. 256, ¿cierto? Ese 256 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro miembro? ¿Cómo pasa? ¿Lo conocen? Exacto. La altura es igual, para que lo vean, 1024 multiplicado por 3. ¿Por qué por 3, profesor? Este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. 16 al cuadrado me dijeron que era 256. Aquí está multiplicando h, pasa a dividir. Sobre 256. Ya lo tienen. ¿Cuánto vale entonces la altura? Mira, ve. A ver. Esto se puede dividir, es exacto, mira, ve. 1024 entre 256. ¿Es conocido? ¿Cuánto sale ahí? 1024 entre 256, 4. 4 por 3, 12. Profesor, ya tengo la altura. Sí, ya tenemos la altura. Teniendo la altura, ¿cierto? Teniendo la altura, profesor, ¿ya puede ubicar qué cosa? ¿La generatriz? Sí, ya podemos calcular la generatriz antes que se nos vaya el tiempo. A ver, por acá. Con estos datos ya puedo calcular, mira. Ahora sí, nos faltaría solamente ¿qué? Calcular entonces. ¿Qué falta ahí calcular? La generatriz. Y vamos a calcular esa generatriz. La altura ya lo conocemos. Ahora calculemos la generatriz. A ver acá. Vamos a reemplazar en el triángulo, profesor. La altura vale 12. Pero la generatriz sale por notable. Sí, por notable, mira. ¿Lo vieron o no? Es un notable. 16 es 4 por 4. ¿Cierto? Antes de que se corte. Por acá es 3 por 4. ¿Cuánto valdría la hipotenusa, que es la generatriz? ¿Valdría? 20. 5 por 4. 20, Exacto, 5 por 4. Y 5 por 4 es 20. Ya tengo, mira, tengo la generatriz. La altura tengo, vale 12. La generatriz también, profesor, vale 20. Y el radio también. Listo, jóvenes. El radio vale 16. Ya pueden calcular el área total, mira. Ahí ya lo completan ustedes porque me gana.